vez un partido político tiene la mayoría, esa mayoría sirve para determinar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, los que llevan el Poder Judicial, y sirve también para hacer las leyes, es decir, el Poder Legislativo, por lo cual el Poder Ejecutivo lo tiene todo. Y existe un control, una connivencia entre medios de comunicación, porque al final lo que hay es un trasvase de dinero entre el gran mundo económico. Bien. Entonces, la solución está en buscar ese equilibrio. ¿Ese equilibrio cómo se busca? Primero, defendiendo lo que somos, es decir, se necesita una sociedad viril y una sociedad femenina, donde ambos valores se defiendan, y donde ambos valores se tienen que complementar. Si no se complementan, tendríamos el primer problema. Y el otro elemento a tener en cuenta es que las verdades hay que decirlas. Esto, lo que digo yo, luego será publicado en Internet, o no sé si será publicado en Internet, pero en fin, lo que digo yo, muchas veces muchos lo piensan, pocos se atreven a decirlo. Y la solución está allí, la solución no está en las medias tintas de lo que ahora proponen, si va a haber un cambio de gobierno, que a lo mejor se cambia un término, volvemos a la lucha del lenguaje, pero no se toca lo esencial. Y si no se toca lo esencial, seguiremos con una auténtica sangría. Y esta sangría, por ejemplo, España se queda sin población. En España no existe relevo generacional. ¿Y por qué no existe relevo generacional? Porque cualquier civilización pujante, cuando cree en algo firmemente, se adhiere a un principio firme, quiere tener descendencia. ¿Para qué? Para transmitir esa antorcha que deberá ser transmitida a otros y a otros y a otros y llegar a aquella conquista de lo que se entiende que debe defenderse. Una sociedad que no tiene principios no tiene interés en tener hijos, no tiene interés en ningún sacrificio, es una sociedad hedonista. Y ahí es donde está nuestra labor, entiendo yo, de lucha constante, de decir las cosas son como son, cueste lo que cueste. Y no hay otra solución. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Democracia Nacional que nos haya dado esta oportunidad de divulgar lo que está pasando, que desgraciadamente la gente lo ignora, y dar las gracias a los asistentes por aguantarnos, tomarse la molestia un día tan bueno como hoy, de en vez de estar tomando el sol, estar aguantándonos a nosotros. Para no perder tiempo, porque lo que queremos es dar más lugar a preguntas, empiezo y no me enrollo más. Vamos a ver, yo voy a hablar sobre las leyes que se han aprobado en estos últimos años, basadas en la ideología de género, que la gente ignora. O sea, la gente tiene pensado que solamente la ley integral de violencia de género, y desgraciadamente todas las leyes que se han aprobado en estos últimos años, todas tienen perspectiva de género. En los últimos años se han aprobado leyes basadas en la ideología de género, encaminadas a instaurar un Estado totalitario que priva de sus derechos a los ciudadanos, les impone nuevas obligaciones, les priva o tergiversa la información, les impone la educación que reciben sus hijos, les impide manifestar su opinión, impone cuotas y no méritos, etc. Todo ello está basado en criterios totalitarios de los que la ideología de género es solo una de sus patas y en los que se juzga al individuo en función del colectivo del que forma parte y no por los hechos propios del propio individuo. Esto es lo que han hecho todos los estados totalitarios a lo largo de la historia de la humanidad. No es casualidad que la ideología de género que padecemos actualmente sea una reminiscencia, como bien ha hablado Javier, de las barbaridades de Engels, Marx, Lenin y compañía. Lo más llamativo de estos cambios legislativos es que se nos venden como avances y progresos en los derechos de los ciudadanos, cuando en realidad se nos están restringiendo o eliminando estos derechos. Por otra parte, se nos presenta como innovaciones que nos colocan a la vanguardia mundial de este tipo de medidas, cuando en realidad no son sino imposiciones de la Organización Nacional de la ONU o de la Unión Europea, que llevan años, decenios, siendo aplicadas en todos los países del mundo, en todos, sean cristianos, musulmanes, da igual. El ejemplo yo creo más llamativo es la India, donde hay tropecientas religiones que vamos a dar por sentado que la religión es la que marca las pautas de conducta de los individuos. ¿Qué tiene que ver un musulmán con un sikh, con un hinduista, con un budista, con un cristiano? Pues en la India, que se está aplicando la ideología de género, la violencia de género, los datos son exactamente los mismos. Aumenta el número de asesinatos, de divorcios, exactamente lo mismo que aquí en España, que en Panamá, que en Argentina, o que en Estados Unidos, que es donde se aplicó por primera vez. Todos estos cambios están encaminados a cambiar la sociedad, llevándonos a lo que en su día vaticinaron Orwell o Huxley en 1984, Un mundo feliz, que el que no se la haya leído estas novelas, yo le pido por favor que se la lea, porque se le va a llevar las manos a la cabeza, porque se va a ver retratado la situación actual. Si bien la opinión pública considera al gobierno de Rodríguez Zapatero como el
el inicio de la aplicación de la ideología de género y sus leyes, la ideología de género ya estaba presente en el gobierno de Aznar, en la coeducación de la LOSE, de Felipe González, de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora lo tenemos de candidato, que esperemos que se dé un buen batacazo. La LOSE en la coeducación ya incluía el lenguaje no sexista políticamente correcto, e incluso en los textos, en los libros de texto de la educación general básica de Villar Palasí, en época de Franco, todavía vivo, podemos encontrar sin dificultad la ideología de género. Todo este tipo de criterios, lenguaje y demás. Bueno, los que tengan todavía, conserven sus libros de cuando hicieron la EGB y demás, que los echen un vistazo y se vayan a llevar bastantes sorpresas. Para no extenderme, a partir de ahora hablaré simplemente del periodo de Rodríguez Zapatero. La primera medida que tomó el gobierno de Zapatero no fue sacar las tropas de Irak, fue derogar la ley de educación que había aprobado el Partido Popular y volver a imponer la nefasta LOSE. Se derogó la ley del Partido Popular, una ley orgánica, con un simple Real Decreto. Esto es totalmente ilegal. No puede ser que con una norma de régimen inferior se derogue una norma de régimen superior. No pasa nada. Ni la oposición ha montado en cólera, ni el jefe del Estado ha firmado como firma tantas cosas, mientras está cazando rinocerontes, en fin. Esto es, el Partido Socialista tiene claros sus métodos, le da igual hacer trampas, y sus prioridades. Y la primera de estas prioridades es criar idiotas y letrados que son luego fácilmente manipulables. La primera y única iniciativa legislativa del primer año de gobierno de Zapatero fue la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, de hecho el número 1/2004, es la primera y única. Se aprobó no por casualidad el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Esto es, hasta el final de año no se aprueba la primera ley. La opinión pública se ha centrado en el diferente castigo que se impone por el mismo hecho según seas hombre o mujer, pero ha pasado por alto que esta aberrante ley obliga a cambiar toda la legislación bajo el prisma de la ideología de género. Esto es, obliga a cambiar la legislación anterior, se ha modificado prácticamente toda, aunque no nos hemos enterado de casi nada, y también esta ley de violencia de género obliga a que las nuevas leyes tengan perspectiva de género y su apartado correspondiente de impacto de género. Por ejemplo, la ley de ciencia, que tendrá que ver, me ha dicho antes el ejemplo de Javier, que tendrá que ver el urbanismo con la perspectiva de género. Pondrán vides en las calles, no sé. Bueno, así se han cambiado leyes anteriores, la de educación, la de sanidad, la de presupuestos, la de ciencia, y se han creado con posterioridad, y todas estas leyes de género además tienen carácter retroactivo, que es otra barbaridad. No se puede juzgar, por poner un ejemplo, con nuestro criterio actual y nuestras leyes actuales, lo que hicieron, no sé, los reyes católicos o quien sea. Pues las leyes de género todas tienen carácter retroactivo. Leyes como la de educación para la ciudadanía, igualdad, economía social, memoria histórica, identidad sexual, reproducción asistida, todas tienen la perspectiva de género. Todas estas leyes están basadas en la esperpéntica ideología de género, que a su vez está sustentada en mentiras y datos falseados, que ahora Juan Carlos nos dará algunos ejemplos. Falsedades con las que se justifica la creación de las políticas de género y la implantación de estas leyes de género, cuyo fin es eliminar los derechos del ciudadano, que pasa a ser gobernado por la casta superior que tutela al Estado totalitario y paternalista. Por si quedaban dudas, en el año 2008, Rodríguez Zapatero creó el Ministerio de Igualdad, poniendo de ministra a una víctima de la LOSE, una iletrada adoctrinada en la ideología de género. El propio Rodríguez Zapatero señala qué es el ministerio cuando le preguntan en rueda de prensa que por qué creaste el ministerio y demás. Zapatero contesta: el nuevo ministerio tendrá no solo competencias propias, sino transversales de control e impulso de las actividades de otras carteras. Todo esto se puede encontrar en internet. Quien se quede con la copla y quiera saber más, nosotros encantados le damos las referencias y demás, porque la biblioteca para eso está, y nosotros lo podemos facilitar, pues esto se encuentra sin mayor dificultad. Esta brillante iniciativa, entre comillas, del señor Rodríguez Zapatero, no es ninguna iniciativa, pues los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen Ministerio de Igualdad. Está claro que el señor Rodríguez Zapatero nada órdenes a todos los Estados que pongan su Ministerio de Igualdad. Porque las políticas estas de igualdad, entre comillas, y su implantación vía legislación, comisariado político, adoctrinamiento en las escuelas y lavado de cerebro de la ciudadanía a través de la televisión, prensa, etc., están dirigidas por instancias superiores. Como he dicho antes, la ONU, la Unión Europea, no sé. Un par de ejemplos bastarán para demostrar que estas órdenes vienen de arriba. Por ejemplo, la Directiva Europea 80/97, de diciembre del año 97, gobernando Aznar y señor Zapatero todavía de culiparlante, obliga a los Estados miembros a eliminar el principio de presunción de inocencia. Esta normativa, en su artículo 4, aquí hay que hacer un inciso, la gente ignora que la mayor parte de las leyes que se promulgan en los Estados miembros
viene de la Unión Europea. La gente no va a votar a las elecciones europeas. Y resulta que entre el 70 y el 80% de las leyes son transposiciones de las directivas europeas. Este artículo cuarto dice, carga de la prueba. Resumo, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato. Esto es, el principio de presunción de inocencia desaparece y es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, que tampoco te dejan demostrarlo. Dice igualdad de trato, luego me referiré a ello. Otro ejemplo de cómo las normativas y demás vienen de arriba. Todos os acordaréis que tras la derrota electoral del 2008 del PP se hicieron el Congreso Nacional, que se celebró en Valencia, candidato único, el señor Rajoy. Se hicieron los congresos regionales del PP, por ejemplo en Cataluña habían quitado a Piqué y habían puesto a... no me sale el nombre. No me acuerdo ahora el nombre. No, es el posterior. Pusieron a otro, no me acuerdo, un chaval joven, alborota como yo. Se acercó... No, es igual, ahora me acordaré. Que perdemos tiempo, es igual. Se quitan a Piqué y ponen a otro. Y al poquito tiempo se hace el Congreso Regional. Y desde la Dirección General de la calle Génova ordenan que sea Alicia Sánchez Camacho la candidata. Todos se quitan de en medio, todos los demás candidatos, todos. Salvo Montserrat Nebrera, que le echa el pulso a Alicia Sánchez Camacho y lo pierde. Casi lo gana. Pero en cualquier caso ha sido obligación o una orden puesta por la dirección del partido. En Vascongadas también hay un Congreso Regional. Y lo mismo, se presentan varios candidatos y desde la calle Génova dicen no, Basagoiti. Y se retiran todos, candidato único. Por supuesto, gana el Congreso Regional. El domingo, cuando se celebra un fin de semana, y el domingo va el señor Rajoy a clausurar el Congreso y estando los dos en el atril, delante de todos los delegados, el señor Rajoy dice, a ti no te ha puesto ni la Coca-Cola, ni Ford, ni la Dirección Nacional del PP. De hecho, está en la hemeroteca. Todos sabemos que estás mintiendo, porque sabemos que quien la ha puesto es la dirección del PP, no sus compañeros. Pero a santo de que el señor Rajoy dice lo de la Ford y la Coca-Cola, pues porque a Rajoy, como a todo hijo vecino, le traiciona subconsciente. Y son esto, la Ford, Coca-Cola, los banqueros y demás, son los que mandan. Punto. Llamémosle trilateral, Bilderberg, lo que sea. En fin, que tiene el dinero es el que manda. Punto. Recordaré ahora algunas de las leyes basadas en la ideología de género aprobadas en la etapa de Rodríguez Zapatero y que, lejos de ser proyectos del PSOE, son copia de leyes que ya regían en otros países o transposiciones de directivas de la Unión Europea. Algunas de ellas con el apoyo unánime del resto de los partidos. Por ejemplo, la ley de violencia de género se aprobó tanto en el Congreso como en el Senado, con todos los diputados y senadores aplaudiendo en pie. Ninguna de estas leyes se ha aprobado con el rechazo, aunque sea mínimo o frontal ni de broma, de ningún partido. La mayor parte de ellas han tenido todos informes en contra del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, etc. Ley integral contra la violencia de género, que por repetir que la primera. Ley de educación por la ciudadanía, ley de igualdad, ley del divorcio. La nombro con el nombre que se conocen popularmente. Ley del aborto, ley de memoria histórica, ley de mediación familiar, esta todavía no está aprobada, está en proyecto, ley de igualdad de trato, ley del menor, ley del registro civil, ley de identidad sexual, ley de matrimonios homosexuales, ley de reproducción asistida, la llamada ley SINDE, ley de eutanasia, ley de economía social, ley de economía sostenible, ley de ciencia, tecnología e innovación. Hay unas cuantas más. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ideología de género? Pues espero explicar un poquito y por qué se hace esto. Por si alguien tenía dudas sobre la adscripción, bueno, esto ya lo he dicho, que se aprueba con el apoyo de todos los partidos políticos y con mínimas oposiciones que son puntuales, o algunos como Emilio Lavarría del PNV, que lo que hace es salirse de la Cámara para no tener que votar. Veamos algunos de los ejemplos de las aberraciones de estas leyes. Por ejemplo, la eliminación de la presunción de inocencia. La ley de violencia de género, el artículo 37 de esta ley modifica el 153 del Código Penal, que pasa a ser redactado de la siguiente manera. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro, que se supone que tiene que ser hembra, de macho a hembra, menoscabo psíquico, esto es cualquier cosa. Pongamos que tú y yo estamos enamorados y demás, pelea de enamorados, y